¿Sabías que en América Latina y el Caribe, 9 de cada 10 familias indígenas en zonas urbanas carecen de acceso a una vivienda adecuada? ¿O que las poblaciones afrodescendientes tienen el doble de probabilidades de vivir en asentamientos informales? Es momento de reimaginar el presente y el futuro con soluciones innovadoras de vivienda, enfocadas en la equidad, igualdad de género y diversidad. ¿Por qué tener un enfoque de género y diversidad en el mercado inmobiliario? ¿Qué productos financieros y políticas públicas existen sobre este tema? ¿Qué estadísticas están a nuestra disposición para conocer las necesidades de cada población? Acompáñanos a explorar estas interrogantes para encontrar soluciones que nos ayuden a construir un mejor futuro. Bueno, muchísimas gracias a todos. Tomemos asiento, por favor, para recibir a nuestro último panel del día. Este panel está titulado Atención al déficit habitacional de la población vulnerable con énfasis en equidad de género y diversidad. Los dejo con Nora Libertum, quien es especialista líder de la División de Vivienda y Desarrollo Urbano, para que presente a los panelistas. Muchísimas gracias. Buenos días, muchas gracias a todos. Es una gran alegría y es con gran entusiasmo que tenemos este panel en el que tuvimos unas jornadas muy interesantes en las que nos focalizamos sobre temas de marcos regulatorios, nuevas tecnologías, modos de innovar en la financiación, pero en este panel nos vamos a focalizar en la razón por la cual hacemos todo, que es la gente. Y en ese sentido creo que a nadie le va a sorprender si les cuento que la posibilidad de que una persona tenga necesidad de nuestros programas aumenta muchísimo según quién es esa persona, no solo según sus ingresos. La posibilidad de que una persona que se autoidentifica como indígena, de estar viviendo en una vivienda con carencias, sin piso, sin servicios, sin títulos, es 1,5 veces más que si no se identificase como una minoría. Para la población afro duplica esta posibilidad. Los hogares con jefatura femenina, que son 1 de cada 4 de la región, están sobre representados en todos los déficits que tenemos. Y lamentablemente no tenemos datos regionales para las personas LGBTQ y para las personas con discapacidad, pero sabemos que sufren discriminación en los mercados laborales, por los cuales la incidencia del déficit es mucho mayor. Así que, sin más, vamos a entrar en este panel. Y uno de los objetivos de este panel no es solo conocer más sobre esta población, sino también tener la posibilidad de escuchar a quienes son la razón de estos programas. Así que voy a presentar a nuestros dos primeros ponentes, al señor Diego Aulestia, jefe de la Unidad de Asentamientos Humanos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL. Y a continuación vamos a recibir un video de Tarsila Rivera Sea, que nos envía su saludo porque no pudo estar presente hoy, quien es la presidenta de Chirapac, el Centro de Culturas Indígenas de Perú. Luego de estas dos presentaciones, vamos a escuchar the Honorable Minister Susan Rodriguez, who is the ministry within the Ministry of Housing and Water at Guyana, Rogelio Paredes, ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial de la República de Panamá, and Nakia McMorris, who is the Senior Manager of Community Development at the Housing Agency of Jamaica. Thank you so much. Diego? Muchas gracias, Nora, por esa presentación. Y por supuesto, un agradecimiento al Banco Interamericano de Desarrollo por esta invitación a Naciones Unidas, a CEPAL. Un saludo a todos quienes están en la sala y por supuesto a todos quienes nos acompañan en el mundo virtual. Sin duda, complejo decir algo nuevo, pero vamos a presentar y hacer algunos comentarios, sobre todo desde nuestra visión en CEPAL, la entidad especializada de Naciones Unidas para el Desarrollo Económico, Social y Ambiental de América Latina y el Caribe. Y la primera consideración tal vez es la necesidad de actualizar los conceptos, ¿sí? Remozar la manera en que miramos a los problemas y renovamos las miradas. Reexpresar lo estatal y lo público y sobre todo incorporar con mayor profundidad al sector empresarial privado. Y de hecho es algo que ha estado acá presente. Y digo sector empresarial privado porque no debemos olvidar que hoy en día son los hogares latinoamericanos y caribeños quienes hacen
o quienes llevan adelante la mayor parte de la construcción de vivienda. Y aquello es relevante porque cuando tomamos ejemplos en la región, está acá la ministra Martínez, Costa Rica, el estado de bienestar, uno de los que en América Latina ha tenido mayor presencia estatal en el tema de la vivienda, pues allí una de cada cuatro soluciones habitacionales, apenas una de cada 4 soluciones habitacionales se han construido con subsidio. Dicho de otra manera, el 75% de la construcción de vivienda no se ha hecho con una participación directa o con un apoyo directo del Estado. Cuando vemos, por ejemplo, que en el 20% de población más pobre en México, en el quintil 1, la compra de vivienda, ¿sí?, es del 17%, y aquello, por supuesto, también incorpora las unidades de mercado secundario o de segunda mano. Entonces, claramente son evidencia que el modelo, como lo conocemos, ya ha colapsado, no da más. Tenemos que ser creativos, acá se han presentado muchas soluciones. Es imposible seguir haciendo lo mismo y obtener resultados diferentes. Lo que nos convoca hoy es analizar la vivienda, hoy es analizar la vivienda adecuada, y me van a permitir allí hacer una pregunta inicial. Si todos estamos de acuerdo en que este sector es tan importante, entonces, ¿por qué el presupuesto de los gobiernos nacionales sigue en los mismos valores? 0.6% del Producto Interno Bruto es el gasto social del gobierno central en vivienda y servicios comunitarios. Apenas en el 2020, apenas subió 1/10 como consecuencia de la pandemia, que decíamos efectivamente la vivienda es un eje central, estamos allí sufriendo las condiciones de hacinamiento, sufrió 0.1, la décima de 1%. E incluso en ese valor elevado de los últimos años es menor a lo que teníamos en el 2013, que era cercano a 0.7 del PIB. Entonces, ¿qué es lo que nos está fallando allí? Y sin duda alguna hay situaciones de economía política que están presentes en aquello. Yo en todo caso quiero referirme a 4 grandes temas. El carácter de la ciudad latinoamericana, desigual e ineficiente, la necesidad de adoptar un enfoque de derechos sobre vivienda adecuada, ciudad. La realidad nos impone también pensar en política urbana, política de ciudad y vivienda. Y finalmente, la necesidad también de referirnos a los mercados de vivienda, desde una perspectiva económica, si ustedes quieren. No podemos hablar de el mercado de vivienda. Y efectivamente, podemos empezar a entender estos temas. Allí hay algunas cifras, pero sobre todo lo importante, lo que transmite aquella tabla, son los porcentajes de propiedad de vivienda de los hogares indígenas y no indígenas. En población indígena, una población vulnerable, una población aproximadamente el 10% de América Latina y el Caribe. La población indígena es menos propensa a ser propietaria de sus viviendas en las ciudades, en los entornos urbanos, cuando en las zonas rurales era lo contrario, eran mayormente propietarios. Entonces, allí tenemos incluso un cambio, ¿sí?, que va a impactar a la integración social y que tiene que ser tomada en cuenta. Un par de cifras. En México, el 22% de la población afrodescendiente vive hacinada, contra el 16% de la población no afrodescendiente. En Colombia, las personas afrodescendientes sin acceso al agua triplican al de no afrodescendientes. Entonces, estas cifras lo que nos revelan es una situación de discriminación estructural, de viviendas inadecuadas, viviendas precarias, que reflejan las desigualdades urbanas, pero que consistentemente la situación de estas poblaciones vulnerables, si es que el modelo, como decimos, está agotado prácticamente, pues en estas poblaciones vulnerables, sobre todo, es cuando vemos aquello aún más, o está aún más presente. Las cifras, por ejemplo, que hacen relación a la población en ciudades de diverso tamaño y cómo existe vulnerabilidad habitacional. La vulnerabilidad habitacional, servicios, hacinamiento de los hogares indígenas es consistentemente mayor en las ciudades de América Latina mientras más grandes son. Chile es un ejemplo que no está incluido dentro de aquella tendencia, pero incluso ustedes pueden ver allí, en algunos casos, se extuplica las vulnerabilidades de los hogares indígenas, ¿sí?, se extuplica aquellas que de hogares no indígenas. Entonces, ¿qué nos lleva a
entender, o elementos que nos permiten entender de mayor manera. La concentración geográfica, 2 ejemplos, allí en zonas más oscuras, las mayores privaciones, Ecuador, Brasil, situaciones en las cuales claramente existe una asociación, podríamos decir, entre privaciones, servicios, hacinamiento y poblaciones vulnerables. Entonces, es necesario, número 2, más allá de esta situación, de estos entornos urbanos que reproducen desigualdades, enfocarnos en los derechos. Y estamos hablando derecho a la vivienda, aquello está en la Declaración Universal de Derechos Humanos, de nivel de vida adecuado, incluyendo vivienda, pero que debe considerar, ¿sí?, relaciones también de poder y sobre todo la igualdad. Desde CEPAL somos muy enfáticos en el tema de igualdad. Somos muy enfáticos, por ejemplo, y se ha comentado acá, de ese malestar social que se va acumulando en nuestros países como resultado de estas desigualdades, de estos niveles de privación, de esta precariedad, ¿sí? Existe la necesidad de adoptar políticas progresivas hacia poblaciones que sufren esta mayor marginación, exclusión y discriminación. Y que aquello sea parte de lo que denominamos una recuperación transformadora. Estamos hablando de las insuficiencias del modelo, de la necesidad que tenemos de adoptar un modelo diferente. No podemos seguir reproduciendo lo mismo. Y posiblemente uno diría, estos problemas ya los conocemos, pero debemos remozar la mirada. Y creo que en el día de ayer y el día de hoy, felicito nuevamente a los colegas del banco que han integrado un grupo importante y muy relevante de experiencias acá, en la cual es necesario referirnos, en tercer lugar, a los varios segmentos, tal vez suene un poco economicista, pero los varios segmentos de ese mercado de vivienda. Es decir, tenemos oferta de vivienda, lo hemos topado acá, pero miren, ¿cómo ha incrementado el costo de la vivienda? Entre enero de 2021 y junio de este año, el costo de la vivienda en los diferentes países de América Latina, buena parte, una muestra bastante grande de los países de América Latina, ha crecido en el 23%. Mayor problema de asequibilidad, crecimiento del 23% en los costos. Y si es que tenemos ese incremento en los costos, bueno, ¿qué hacemos con otro de los insumos relevantes? ¿Cuál es el suelo? Sigue creciendo el precio del suelo. Y atención, debemos trabajar para que aquello no suceda, porque el suelo es un insumo fundamental para la construcción de vivienda, para los desarrolladores, para los promotores, para los constructores. Mayor disponibilidad de suelo a mejor precio es positivo para la sociedad en su conjunto. Por supuesto, para aquellos que acumulan suelo, no necesariamente es la mejor de las soluciones. Entonces, hablamos de cómo atraer mayor financiamiento privado. Y ciertamente una reflexión allí es la necesidad de llevar adelante taxonomías que podemos considerar como vivienda verde, como vivienda sostenible. Y en el tema de taxonomías hay un grupo de instituciones, entre las cuales está CEPAL, que está trabajando al respecto. Pero necesitamos considerar que la inversión en adaptación es una inversión que favorece la lucha contra el cambio climático. Atención, que los asentamientos precarios, la inversión en asentamientos precarios, o el trabajo con asentamientos precarios, es reconocido por el panel intergubernamental de cambio climático, gracias, como una acción de adaptación climático. O sea, ya lo estamos reconociendo que es una necesidad en una asimetría que tenemos en la región de poca contribución a la emisión de gases de efecto invernadero, pero una desproporcionados impactos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo atraer más financiamiento privado? Sin duda alguna, la taxonomía es una manera a través de la cual, es un medio de implementación, a través de la cual, ¿sí?, el sector financiero privado puede destinar más recursos, pero puede destinar, no por un tema de castigos, no por un tema de obligación, pero por un tema de que es atractivo para los inversionistas institucionales, para los ahorradores, etcétera. Es una solución efectivamente que apunta hacia aquello. Y por supuesto, la demanda variada, no solamente propiedad privada, pero también alquiler. En la exposición sobre la experiencia de Estados Unidos se hacía consideración sobre la construcción de una segunda unidad en el mismo lote, algo muy común en América Latina, pero que incluso tiene un impacto ambiental. Estamos evitando el incremento de la mancha urbana. ¿Cuál es la situación con la economía del cuidado? La demanda de vivienda a partir de los requerimientos de economía del cuidado.
Los desplazamientos de las mujeres en muchas ciudades de la región son mayormente a pie. Hemos hablado de vivienda, tenemos que hablar de localización también de esas viviendas, de tener soluciones soluciones de ciudades densas. Concluyo con el cuarto elemento, que es articular política urbana y de ciudad. Es impresionante el divorcio que existe en los instrumentos de planificación. Los planes de acción climático no, contrariamente a lo que nosotros esperaríamos, ¿sí?, tienen poca comunicación con los planes de movilidad, con los planes de uso de suelo. Hay debilidad en el seguimiento y en la evaluación ex post. ¿Cuáles son los criterios, por ejemplo, para evaluar proyectos? Y la reflexión final allí, la necesidad de tener esta visión integral. Considerar el carácter informal de la producción de vivienda, el acceso al suelo, la productividad que implica tener mayor oferta de vivienda en lugares adecuados. La productividad de la ciudad es hablar de productividad nacional, es hablar de mejores condiciones de vida para toda la sociedad, ¿sí? La batalla por el cambio climático se ganará o se perderá en las ciudades, dice nuestro secretario general, Antonio Guterres. No olvidemos que la mayor parte del espacio de las ciudades lo ocupan las viviendas y que todas las políticas públicas, la articulación con el sector privado, la participación de la sociedad civil, de los hogares, sin duda alguna, es fundamental para tener sociedades integradas, sociedades más productivas y poder lograr desarrollo sostenible, cumplir Agenda 2030. Muchísimas gracias. Muchas gracias por esta excelente presentación, señora Ulestia. Y a continuación vamos a ver el video de Tarsila, que es la razón, o sea, las personas de la región son la razón por la que hacemos esto y es importante darles una voz también y una presencia. Así que, por favor, adelante con el video. Muchísimas gracias por la oportunidad de dirigirme a ustedes. Me siento en realidad privilegiada al tener la oportunidad de tocar un tema que casi nunca los pueblos indígenas lo tenemos en cuenta, que es el tema del déficit habitacional. Y sin embargo, miramos el techo, la necesidad de contar con un espacio y vemos cómo pasa a segundo plano el tamaño de la habitación, las condiciones básicas de la habitación, si es que se mira desde la ciudad. ¿Por qué estamos hablando de la crisis habitacional, por ejemplo, en las ciudades? ¿Por qué se dan las grandes migraciones? Yo vengo de una familia cuya etapa de migración empezó en los 50, 60, 70. Soy del Perú y soy de Ayacucho. Y vemos cómo en las ciudades, a raíz de la migración forzada, por crisis climática, por crisis en la agricultura, por no tener apoyo en las comunidades para seguir produciendo y viviendo saludablemente, porque la familia crece y no tenemos lo suficiente, o porque se quiere dar importancia a lo que teóricamente la ciudad nos ofrece. Escuela, trabajo, mejores condiciones de vida. Y entonces nos encontramos con ciudades totalmente no amigables, no receptivas. ¿Qué hacemos los indígenas cuando encontramos ciudades de ese tipo? Nos quedamos en los sitios marginales donde las tierras son del Estado, no eran de propiedad privada, y entonces creamos los asentamientos humanos con la autoconstrucción, ¿no? ¿Por qué? Porque el Estado no se encargó de desarrollar un planeamiento de desarrollo urbano pensando en las posibilidades que debe crear y las condiciones que se deben crear como ciudades receptivas a su gente desde el interior de las provincias o de las regiones. Como nuestra conversación tiene que ver con aportes para la crisis habitacional, yo diría que hace falta que las autoridades y el Estado simplemente recurra a las informaciones que existen en la CEPAL o en la OIT, ¿no?,
donde ya se ha analizado la migración de pueblos indígenas a ciudades donde realmente tienen que buscar su propia ocupación laboral. Miremos a las pobres mujeres indígenas que por X razones vienen con sus hijos a las ciudades y no encuentran un espacio amigable. La pandemia nos demostró que en los barrios más alejados y más marginales encontramos mujeres indígenas de diversas regiones, de diversas comunidades, en condiciones totalmente precarias. Son pequeños espacios hechos casa, hechos cuarto, hechos habitación, con materiales que los encuentran en la basura, que pueden ser cartones o materiales desechados. Entonces, en estas condiciones, las mujeres indígenas y las niñas indígenas corren mayores riesgos en su seguridad, en su tratamiento, en su salud, acceso a la educación. Nos han cuestionado mucho que crecemos desorganizadamente en las ciudades. ¿Sí? ¿Por qué entonces las autoridades responsables del planeamiento urbano no toman en cuenta el crecimiento y la movilidad de la población y proyecta espacios saludables, amigables y seguros para su propia población? Esa es la responsabilidad que me gustaría que se pudiera tener en cuenta para cuando diseñemos políticas públicas. Muchas gracias. Creo que las palabras de Tarsila son elocuentes por sí mismas, pero hay una cosa que ponen sobre la mesa, que el problema lo solucionamos los que piensan políticas, los que financian políticas, los que las implementan, pero la gente también tiene que tener una voz y una participación en la solución. Y eso es algo con lo que queremos construir ciudad y queremos construir viviendas para todos. Voy a pasar ahora al panel. Voy a empezar la conversación con el panel y el propósito de esta conversación es aprender más sobre estos países. Sí, ¿qué están haciendo para enfocarse en las necesidades de las poblaciones vulnerables? Estamos pensando en las casas con jefas de hogar, personas de la comunidad LGBTIQ+, indígenas, afrodescendientes. Le paso la palabra a Susan Rodríguez, ministra del Ministerio de Vivienda y Agua en Guyana. ¿Cuál es su opinión? Muchas gracias por su invitación. Es un honor para mí estar acá y participar en este panel. Antes de pasar al centro de este tema, que son las personas vulnerables y la vivienda, obviamente hay que contextualizar cada situación. Antes de 1992, Guyana era un estado no democrático debido a 30 años de elecciones fraudulentas. En 1982 tuvimos nuestra primera elección libre, heredamos una economía en bancarrota. Sí, no era el tamaño de la economía, ya estábamos usando gran parte de nuestros ingresos para pagar la deuda que teníamos. Y aparte de estos antecedentes, nosotros lanzamos un programa de inversión bastante grande para adquirir tierras. Entonces, en aquella época, la única opción de vivienda eran los asentamientos informales. Entonces, nosotros comenzamos nuestro programa de vivienda con muy poco dinero. Ahora, para 1992, de 1992 a 2015, nosotros hemos asignado más de 1.000 terrenos a guyaneses. Entonces, esto ha sido un gran éxito para un programa que empezó con muy poco dinero y sin financiamiento externo.
Entre los periodos de 2015 y 2020, el gobierno del que soy parte, sí, tan pronto como asumimos el gobierno en 2020, nosotros retomamos este impulso de la habitación. Nosotros creemos que es uno de los principales pilares de nuestra economía. Para hablar al respecto de los déficits cualitativos y cuantitativos que se encontraron en 2020, nosotros hicimos una promesa política de programa. Nosotros íbamos a destinar lotes de servicio en nuestro gobierno. Cuando nosotros asumimos el poder, nosotros vimos un déficit de 7.000 postulaciones en nuestro sistema. Sin embargo, nosotros, para poder cumplir con nuestras promesas, nuestro mínimo de promesas de gobierno, nosotros estamos manteniendo el Plan de Desarrollo Sostenible de la ONU. Ya en 2021, Guyana se transformó en una de las economías que crecían más rápido en el mundo, sí, con un crecimiento de un 20%, esto de acuerdo al Fondo Monetario Internacional, y estamos creciendo un 47% en 2022. Y esto se relaciona a nuestro nuevo sector de gas y petróleo, pues están produciendo una nueva economía y nosotros vemos la transferencia de esa riqueza a nuestro sistema de infraestructura, a nuestra inversión en viviendas. Nosotros vemos que hemos aumentado bastante la asignación de viviendas. Entonces, hay mucha inversión. Yo sé que hablaban al respecto de esto en la presentación anterior sobre los bajos presupuestos. Nosotros hemos aumentado en un 300% nuestra inversión en viviendas. Las postulaciones en nuestro sistema, de todas las postulaciones, 75% vienen de hogares de baja renta. Entonces, nuestro programa de vivienda se basa ampliamente en vivienda accesible para las personas pobres. ¿Y quiénes son estas poblaciones? Son las personas con discapacidad, personas jóvenes, también nuestra comunidad indígena. Entonces, cuando invertimos en nuestros programas de vivienda a estos grupos que son los principales beneficiarios de nuestros programas de vivienda. Ahora hablando al respecto del programa de vivienda, en Guyana nosotros tenemos un programa bastante subsidiado que se diseñó para las personas de baja renta. Entonces nosotros subsidiamos los lotes de servicio para vivienda, o sea, 82% de esto es subsidiado por el gobierno, solamente un 18% es destinado a otras personas que lo pueden comprar. Entonces estamos hablando acá de mucha infraestructura, de que puedan pagar la instalación, mantener instalaciones de agua, electricidad a través del programa del BID que nosotros tenemos funcionando desde 2009, 2010. Cuando empezó el programa, nosotros tenemos bastantes resultados del programa. Nosotros iniciamos con este programa, viviendas que se les daban de baja renta. Nosotros subsidiamos como gobierno el 95% de la construcción de la vivienda y el resto lo paga el beneficiario. Es un monto bastante pequeño. El segundo componente de este programa es el subsidio de mejoramiento de hogares para mejorar la calidad de las viviendas existentes. Después tenemos otro componente que financia las actualizaciones de infraestructura en nuestras comunidades existentes, caminos, ¿sí? Drenaje de concreto, ¿sí? Iluminación en las calles, actualización de las instalaciones humanas, etcétera. Y este programa ha sido muy exitoso gracias al BID en asociación con nosotros y este programa está siendo realizado aún. Ya empezó en 2009. Otro componente
de nuestro programa de vivienda en Guyana es que nuestro programa de subsidio para viviendas indígenas, ¿ya? Entonces nosotros le subsidiamos la vivienda a las comunidades indígenas, nosotros proveemos subsidios a a los hogares en necesidad indígenas. Este es un subsidio de vivienda completo o reemplazo, un subsidio de reemplazo de techo. Lo único que se necesita es el trabajo que lo provee la comunidad indígena o el beneficiario. Todos los materiales para la construcción de estos hogares, para reemplazar los techos, ya se busca en las mismas comunidades indígenas para ayudar a estimular la economía local. Con respecto a los asentamientos informales, en 2003 nosotros hicimos un inventario de todos los asentamientos informales en nuestro país, alrededor de 216. Algunos de ellos se regularizaron, eran compatibles con el desarrollo habitacional. Sin embargo, nosotros emitimos también títulos de dominio, otros tuvieron que ser reubicados y en ese caso nosotros los incorporamos en nuestro Programa Nacional de Vivienda. Nosotros les dimos un hogar o un lote de servicio dependiendo de la preferencia, de la disponibilidad y los reubicamos. En 2016, más de 200 áreas aún no son registradas y esto es un proceso en curso. Ahora, a la vista de los programas de vivienda, los componentes ya que les estaba mencionando, desde el 2020 hasta ahora hemos instruido muchas políticas de medidas que también han ayudado a nuestros programas de vivienda, la inversión en infraestructura, ayudar a los grupos menos favorecidos. Le voy a dar un par de ejemplos rápidamente. Entonces, los materiales de construcción que se producen localmente no tienen ningún tipo de impuesto, los retiramos. También tenemos un programa que se llama el alivio en el interés de la hipoteca, ¿ya? Entonces, uno de los intereses, por ejemplo, que el dueño le paga al banco, se puede usar eso como deducible para el pago de impuestos al final del año. Entonces, todos los intereses que usted paga, usted los puede solicitar a final del año. Sacamos los impuestos de la electricidad, del agua. El gobierno anterior los había aumentado, nosotros los reducimos. Tenemos un subsidio de agua para nuestros pensionados. Entonces, todas las comunidades indígenas tienen agua gratis, no pagan nada por el agua. También tenemos lo que nosotros llamamos el programa de electrificación rural. Entonces nosotros distribuimos paneles solares sin costo a todas las viviendas indígenas y otras comunidades. Nuestras asociaciones público-privadas para construir viviendas ha sido bastante exitoso. Claramente nosotros dependemos del sector privado, entonces nosotros necesitamos también ayuda para que las personas lleguen a estos hogares. Nosotros usamos distintos mecanismos, ya una vivienda accesible, comprar a través del programa de gobierno. Sí, la idea es que usted tiene que contactar a un contratista individual para que le construya su unidad. También tenemos una colaboración bastante cercana con los bancos. Hemos visto una reducción en las tasas de interés para las viviendas para personas de baja renta. Tenemos el interés más bajo en nuestra historia. También las instituciones comerciales están con nosotros trabajando para conocer a las comunidades. Los bancos tienen un mayor alcance ya, entonces ahora las personas no tienen miedo de entrar a una institución bancaria, están trabajando con nosotros cuando vamos a las comunidades. Dos razones más, dos intervenciones que el presidente anunció este año, ya cemento y acero gratis, ya para hacer las fundaciones. Todo esto va a ser completamente subsidiado por el gobierno, entonces este va a ser nuestra ayuda de equity en el mercado de hipotecas. También tenemos
instalaciones de construcción que benefician a personas que ya tienen tierra, pero que no han podido construir. Entonces nosotros les damos acceso, los ponemos en contacto con el contratista, negociamos por su parte, entonces nosotros permitimos la construcción del terreno y también tenemos el programa de habitación Hinterland, lo que es financiado por el gobierno de Guyana y da $1 millón en bonificaciones, ¿ya? Es $1 millón como asignación, ya en total 3 millones, el resto lo financia un banco para que construyan unidades habitacionales. Entonces, 1 millón puesto por el gobierno, el banco financia los otros 2 millones y no hay ningún tipo de precalificación, automáticamente califica, ¿ya? Y esto es para las comunidades, ha sido un cambio extraordinario. Sí, esta ha sido nuestra experiencia en Guyana y ojalá que sea la misma en otros países de la región. Muchísimas gracias por compartir estas innovaciones y tratar de ayudar realmente a las personas que necesitan más esa ayuda. Muchas gracias nuevamente. Yo sé que hay muchas preguntas. Tal vez después del panel las personas pueden acercarse a usted. Ministro Rogelio Paredes, quisiera saber si nos podría contar alguno de los temas en los que ha estado trabajando el gobierno de Panamá para apoyar a los hogares más vulnerables en el acceso a la vivienda. Muchas gracias. Sí, claro, ¿se escucha? Hola. Creo que ahora sí, Muchas gracias. Bueno, no solamente interesante lo que hemos estado escuchando y lo que hemos estado viendo hasta ahora, debo recordar el día de ayer cuando Benigno presenta el problema y nos pide que busquemos soluciones. Que allí entonces comienzan a nacer algunas experiencias. Escuchaba al profesor de Harvard, escuchaba a la representante de India, escuché al ministro de Chile, escuchaba a otras participaciones, Colombia, Perú, y resulta que sentimos que hay un denominador común. Entendemos que en todos nuestros países hay problemas de pobreza, hay problemas de vivienda y hay problemas de acceso al crédito. Eso pareciera que es una constante. No hay, creo yo, ningún país que se libre de ese problema. Dicho esto, y entendiendo que son situaciones comunes, estas experiencias enriquecen no solamente las tareas que desarrollamos en nuestros países, sino que además nos sirve para compartir. Yo entonces voy a pasar en este momento a comentarles sobre algunos temas. Bueno, primero debo decir que, en efecto, el Ministerio de Vivienda que yo represento en Panamá ha estado avanzando sobre algunos proyectos importantes. Me quiero enfocar en el tema de los más vulnerables. Tú lo mencionaste también hace un rato. Sí, CEPAL tiene cifras y CEPAL nos dice, oye, aquí está la pobreza, ¿no te has dado cuenta? ¿Qué es lo que vas a hacer al respecto? Y también tenemos que entender que la pandemia nos sorprendió a todos. Y después que nos sorprendió a nosotros, no sé a otros, pero a nosotros nos tocaron 2 huracanes y en otros lugares puede haber sido peor. Y después de los 2 huracanes nos ha tocado una lejana guerra con efectos cercanos, porque estos efectos se han sentido en todas partes del mundo. Entonces, estas situaciones nos han también obligado a rediseñar lo que teníamos nosotros programado como fondos dirigidos a diferentes programas, entre ellos los temas sociales y vivienda. Y el gobierno panameño, el presidente Laurentino Cortizo, decidió privilegiar la salud. Al privilegiar la salud, entonces entramos en programas agresivos para salvar a la población panameña y yo creo que lo hemos hecho con bastante éxito, pero también nos costó mucho dinero.
Entonces, lo que no podemos desconocer es que los problemas están allí, que se agravan inclusive con los temas de pandemia y se agravan inclusive con todas las necesidades que se tienen. Entonces, el presidente Cortizo escoge de los casi 700 corregimientos, que es la expresión más baja política que tiene el país, de estos 700, casi son 680 casi, corregimientos del país, los 300 más vulnerables, los más pobres, y nos ha pedido que nos enfoquemos en ellos, porque dentro de todas las necesidades había que priorizar. Muchos de esos corregimientos de los más vulnerables están en las áreas indígenas que aquí se acaban de mencionar. Hoy viernes, el presidente Cortizo está en una de sus giras de trabajo comunitario que hace todas las semanas, todos los viernes, y nada más que pensar en las áreas indígenas, él le ha dedicado a ese sector no solamente una cantidad importante de semanas que atiende estos sectores, sino que allí se ofrecen resultados, se ofrecen beneficios para estas poblaciones. Ahora, en el tema vivienda, también debo decir que es lo que me toca a mí. Todos los viernes nosotros tenemos entregas de vivienda a personas muy pobres. Allí no es 80% de financiamiento ni 75%, es el 100%, porque estas viviendas son gratuitas. Y además, viendo el tema de género, debo decir que el presidente nos ha indicado que todas las viviendas, todos los beneficios que entregue el gobierno nacional deben ser puestos a nombre de las mujeres, precisamente porque las mujeres son la cabeza de familia y las que tienen que cargar con todos estos temas. Y sí, hay una acumulación histórica. Sí, preguntaba, ¿y dónde están los presupuestos? Pero es que hay una acumulación histórica que hemos tenido que afrontar. Y la hemos afrontado con los presupuestos que tenemos. Yo puedo decir también que para el tema de discapacidad hacemos énfasis importante porque las soluciones habitacionales del ministerio van muy dirigidas también a personas con discapacidad y a las personas más vulnerables. Áreas de recepción. Aquí se mencionó qué se hace pues en las grandes ciudades cuando se mueven las poblaciones más vulnerables o más pobres. Nosotros tenemos áreas de recepción que es donde estamos lotificando espacios para que sean ocupados por estos sectores. El gobierno lo que hace es que lotifica y entrega los espacios. Veo que se me está acabando el tiempo, ¿no? Sí, la historia no debería terminar acá y nos interesa mucho saber más, pero tenemos tiempo para la intervención de Nakia y muchísimas gracias, ministro, porque es muy interesante lo que están haciendo y creo que es muy valioso también. Gracias. Ministro de Panamá. Entonces, Nakia, tal vez nos podría contar brevemente, tenemos pocos minutos, sobre su experiencia en Jamaica trabajando con las personas más vulnerables para que tengan acceso a vivienda. Muchas gracias por la invitación. Habla Nakia McMorris. Primero que todo, qué bueno ver a Guyana, ya, porque nosotros como una isla caribeña estamos impresionados por el programa que han hecho y claramente el trabajo que están haciendo en Latinoamérica. En Jamaica está en su periodo inicial de desarrollo. Se están desarrollando políticas, ya, con respecto también al desarrollo macroeconómico. Hay programas que hemos tenido, yo diría, en los últimos 40 años. Entonces, la idea es proveerle a estas poblaciones lo que se le ha ofrecido. Ha sido ofrecerles vivienda, tierra, subsidios, etcétera. Entonces nosotros tenemos eso en curso en Jamaica, especialmente a través de una organización del organismo, el Consejo Nacional de Vivienda, el que ofrece subsidios, viviendas a las personas. Lo que nosotros necesitamos hacer
con respecto a la transferencia es focalizar estas poblaciones de mejor manera. Nosotros no necesariamente en Jamaica somos homogéneos. Tenemos un grupo de personas llamados Barum que no están enfocados necesariamente en la política, pero en términos de recibir apoyo para los niños, mujeres, el LGBTQ, los ancianos, aún no hemos llegado tan ahí. En términos de la población enfocada, yo diría que nuestras políticas actualmente son neutrales en el género. Ya lo que ahora se está discutiendo más. Les puedo decir que desde mi puesto yo soy una trabajadora social. La manera en la que nosotros enfocamos es bastante específico desde nuestro departamento. Hay participantes acá que saben lo que estamos haciendo, pero algunos temas de recolección de datos al respecto de los antecedentes, yo hago recolección de datos de las mujeres, la salud mental, si hay problemas, también planes de desarrollo individual para el presupuesto, porque es un tema bastante importante. Nosotros también pequeñas cosas, por ejemplo, que las personas no puedan hacer, nosotros los hacemos. También nosotros vemos cómo podemos conectar los servicios. Entonces, no necesariamente nos enfocamos en las mujeres, tenemos una política género neutral, pero esta recolección de datos se puede aumentar para ver cuántas mujeres exactamente tienen necesidad. ¿Ya? Entonces también hay un programa de asentamientos informales que se llamaba Operación Orgullo, ya se le daba un título y muchos de los títulos muchas de las personas que recibieron títulos eran mujeres en las regiones metropolitanas. Ya hay estadísticas en donde 51% de las mujeres son jefas de hogar en el área de Kingston, ¿sí? Entonces se hizo un cálculo específico y lo que estamos haciendo desde mi parte y en general estamos entendiendo que los problemas de vivienda son problemas de vida. Si no hay estabilidad, entonces van a haber problemas financieros y también van a haber problemas con las pensiones a largo plazo. Entonces nosotros tratamos de conectar a las personas con esos servicios para poder focalizarnos. Ya la comunidad LGBTQ, ya no necesariamente comparto la información que yo recolecto. Ahora, con respecto a la comunidad LGTBIQ, yo como trabajadora social recolecto datos, no necesariamente los comparto, porque en Jamaica todavía hay discusión con respecto a cómo nosotros abordamos esos temas en particular, pero sí nosotros les proveemos servicios con respecto a los jóvenes. Una de las cosas que me gustaría mencionar es que poder ayudarlos a dar el pago inicial del pie para poder financiar después, pero eso es solamente que están registrados. Ahora, con respecto a las mejoras, necesitamos mirar cómo los servicios sociales no son suficientes, ya, porque eso hace que las personas sufran. No son cosas que se discuten públicamente en Jamaica y son discriminadas. Yo abogo por la vivienda, primero las personas y después la comunidad. Entonces necesitamos combinar todo esto. Tenemos nuestra política de vivienda, pero con respecto a la gente con la que nos estamos enfocando, necesitamos seguir avanzando. Muchísimas gracias. Estamos ya finalizando nuestro panel. Rogelio, thank you so much. Nakia, Makia, Susan, muchas gracias. Diego. Only to wrap up, we're not talking about only marginal population, but more than 60% of the deficit in the region. If you consider the female head household, the indigenous household, the LGBTQ people, most of the people that we are trying to help. Entonces sigámonos enfocando en las personas que queremos ayudar. Muchas gracias.